amigos y amigas, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Este es un buen día para aprender. El día de hoy veremos el tema de derivadas de funciones algebraicas. Vamos a ver las derivadas de funciones algebraicas y podemos observar que las derivadas fundamentales son estas tres. Vamos a explicar una por una. Veremos, la primera es que la derivada de una constante con respecto a x, su valor es 0. Vamos a observar estos ejemplos. La derivada de 4 con respecto a x va a valer 0. La derivada de 31 con respecto a x es 0. Y la derivada de 1 con respecto a x es 0. Esa es la primera que se debe de aprender. La derivada de una constante con respecto a x siempre va a valer 0. Después la segunda es la derivada de x con respecto a x siempre va a valer 1. Vamos a hacer este ejemplo. Si nos dan esta función que f de x es igual a x menos 1, quiere decir que la derivada de esa función con respecto a x va a valer 1. ¿Por qué? Porque vean, si derivamos diferencial de x con respecto a x vale 1 y la diferencial de 1 con respecto a x vale 0. Entonces la derivada de toda la función va a valer 1. Aquí ponemos también de otra manera de expresar. La función puede expresarla como f de x o también la pueden expresar como g de x. Y aquí g de x va a valer x más 7. Si queremos su derivada la podemos expresar también de esta manera y esto va a valer 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x con respecto a x vale 1 y la derivada de 7 con respecto a x vale 0. ¿Por qué? Porque 7 es una constante. Pasaremos a la última. Aquí deben tener mucho cuidado porque es una de las que más se utiliza. Es la derivada de x elevada a la n con respecto a x. Debemos aplicar esta fórmula. ¿Cuál va a ser? Debemos multiplicar n por x a la n menos 1. Siempre y cuando n sea mayor que 0 o menor que 0, pero nunca 0, excepto 0. Vamos a poner este ejemplo. Si la función f de x vale 4 por x a la quinta, aplicamos la fórmula. Nos dice que debemos multiplicar el exponente por el coeficiente. 5 por 4 nos da 20. Y luego x está elevado a la n y en este caso n vale 5. A la n le debemos restar 1. 5 menos 1 nos va a dar 4. Entonces quiere decir que la derivada de esta función es 20x a la cuarta. Pasemos a la siguiente. Si la función vale g de x es 3x a la menos 2, como pueden observar aquí el exponente es negativo, también aplicamos la fórmula y la derivada sería n por el coeficiente sería menos 2 por 3 nos da menos 6. Y luego x elevado a la n que vale menos 2 menos 1 que nos dice la fórmula es x a la menos 3. Y la derivada sería menos 6 que multiplica a x elevado a la menos 3. Veamos otro ejemplo más. Si la función f de x vale 1 sobre x, aquí antes de aplicar la fórmula tenemos que cambiar esto. Y podemos ustedes observar que esto es igual a que si pongo x a la menos 1. Y una vez que ya la tengo de esta manera, entonces si aplico la fórmula. Esto por esto, que vale 1, me da menos 1. Nomás pongo el signo menos, pero no pongo el 1. Y luego x a la menos 1 menos 1 me da x a la menos 2. Aquí está la derivada de esta función, ¿sí? Como ven, lo importante primero es cambiar de esta forma a esta. Tenemos esta otra. Si la función g de x vale x cuadrada por raíz cuadrada de x, primero tenemos que cambiarla. ¿Cómo la vamos a cambiar? Recuerden que esto es como si tuviera x elevada a la 1 medio. X al cuadrado por x elevada a la 1 medio son multiplicaciones y los exponentes se suman y me queda x elevada a las 5 medios. Y ahora que ya la tengo de esta forma, entonces ahora sí ya aplico la fórmula. Esto multiplica a 1 y me queda 5 medios.
y estos 5 medios menos 1 me queda 3 medios. Quiere decir que la derivada de todo esto vale 5 medios de x elevada a la 3 medios. Por último, tenemos si la función vale 1 sobre x a la menos 3, primero lo cambio y le hago que esto sea x a la 3. Esto es lo mismo que esto, pero ya teniéndolo de esta forma, aplico mi fórmula y multiplico 3 por 1, 3. X a la n menos 1, aquí va la n, vale 3, menos 1, me queda 2. Esta es la derivada de esta función. ¿Sí? Y esta g de x, que multiplica x a la cuarta por la raíz de x a la 6, esto es como si tuviera x a la 6 sobre 2, y esto me da x a la 3. Multiplico x a la cuarta por x a la 3, se suman los oponentes y me da x a la 7. Ya teniendo x a la 7, aplico la fórmula y saco la derivada, y eso sería 7x a la sexta. Amigos y amigas, espero que esta sea de utilidad y hasta la próxima.